estar con Juanes así frente a frente y que me bote esa frase. Uf, parce. Esto pasó hace muchos, muchos años. Yo trabajaba en una bodega cerca del Cantón Occidental aquí en Bogotá. Y quiero que entiendan algo. Yo en esa época no vivía del arte, no era tatuador, no tenía clientes, no tenía nada de eso. Yo era un muchacho que trabajaba en una bodega, pero adentro de mi cabeza solo pensaba en dibujo, en pintura, en música, en fotografía, en arte. Solo arte. Mi cuerpo estaba en la bodega, pero mi cabeza estaba en otro lado. Y yo hacía mi trabajo, cumplía todo lo que tenía que hacer, pero yo definitivamente sentía que esa no era mi vida, que yo no tenía que estar ahí. Porque una cosa es decir, uff, sí, vamos a vivir del arte, una chimba, pero vaya, pague arriendo, pague servicios, compre comida a punta de dibujos. No es tan fácil, parce. Entonces yo estaba en ese punto de la vida en el que uno sabe qué es lo que quiere, pero está uno cagado del susto. A uno le da miedo saltar. Por esos días, Juanes iba a dar un concierto en el batallón de sanidad que quedaba ahí cerca de mi trabajo. Pero no era un concierto grande ni una producción así brutal. Era un concierto que iba destinado a los soldados que estaban en el batallón de sanidad y se estaban recuperando de alguna dolencia. En ese lugar habían soldados heridos en combate, afectados por minas quiebrapatas, incluso habían unos en tratamiento por lesmaniasis, que es una infección que se contrae por la picadura de un mosquito. Le dicen pito en el ejército. Y el mosquito te pone como una larva, como un huevito adentro en la piel. Y eso se infecta y el tratamiento es súper complejo, es súper demorado. Son un montón de inyecciones, como 50, la verdad no sé. En fin, los soldados que estaban ahí no la estaban pasando nada bien. Y Juanes siempre se ha destacado porque ha tenido como una sensibilidad hacia esas personas que han sido afectadas por el conflicto y había organizado ese concierto para ellos. Ese día una compañera de mi trabajo se enteró que el hombre iba a estar allá y me dice, Andrew, en el batallón de sanidad está Juanes. Vamos a verlo. Y yo, ¿qué? No, marica, ¿en serio? Sí, camine, vamos. Yo solté todo lo que estaba haciendo y arrancamos. Y aquí tengo que hacer una aclaración porque Juanes no es cualquier artista para mí. Juanes fue un ídolo para mí desde que yo era chiquitín. Yo seguía su carrera desde Quimosis y lo admiraba muchísimo, más que por cantante, por lo gran guitarrista que es. A mí me gustaba mucho su energía, la forma de tocar, esa mezcla de rock con música colombiana. Yo lo veía y yo decía, parce, qué chimba este man la logró, la sacó del estadio. Y por esos días yo andaba muy obsesionado con la guitarra. Eso era guitarra día y noche, parce. Incluso llegué a pensar que si practicaba mucho y me preparaba mucho, podía ser el mejor guitarrista de Colombia. La mera humildad. Pero cuando uno está pelado es así, sueña en grande, sueña raro. Uno sueña sin calculadora. Entonces, imagínense la dimensión de lo que era para mí tener la opción de ir a ver a Juanes gratis ahí al lado de mi trabajo. Y era algo, uff. Llegamos y efectivamente Juanes estaba ahí, en una tarima pequeña. Tenía una guitarra acústica que estaba conectada a una cabina muy sencilla y tenía un micrófono. No había nada, nada especial, nada raro. Era Juanes y un grupo de personas que necesitaban un momento de alegría, necesitaban un momento de alivio. El público, en efecto, eran soldados del batallón, pero como dice el dicho, al lado del enfermo come el alentado. Por lo que también habían militares, habían civiles que trabajaban ahí por la zona y por supuesto mi amiga y yo. Nosotros estábamos ahí de puros colados. Yo disfruté del mini concierto de lejitos. No quería ubicarme en una zona donde pudiera incomodar y yo tenía súper claro que el concierto no era para mí, el concierto era para los soldados, obviamente. Y eso también hacía que el momento fuera distinto, que fuera especial. No era como entrar a un concierto en el que uno compra una boleta, la persona canta y todo el mundo feliz y tal, no. Había un ambiente muy peculiar. Había alegría, sí, pero también había dolor en el aire. Yo miraba a los soldados, miraba a Juanes, miraba la situación y entendía por qué Juanes había ido a ese lugar. Porque esos muchachos la estaban pasando mal, muy mal. Ese concierto tenía un sentido muy humano, fue muy especial. Juanes tocó sus canciones, los soldados cantaron, yo canté y fui feliz. En esa época los celulares no tenían cámaras. Hasta ahora estaban introduciendo algunas cámaras y eran muy básicas, muy sencillas, se veía todo muy pixelado. Obviamente mi celular era un teléfono súper básico, el más básico del momento. Por lo que a mí ni por la cabeza se me pasó tomarle fotos o grabar, no había cómo. Eso hoy sería impensable. Cómo ver uno a Juanes, tenerlo cerca y no hacerle un video, hacerle unas fotos. Bueno, eran momentos muy, muy diferentes. Ese momento estaba para que se quedara en la cabeza de los que estábamos ahí.
Terminó el concierto, Juanes soltó la guitarra, bajó de la tarima. Qué chimba, marica, vi a Juanes, lo tuve cerquita, gratis. Gracias, amiguita, por avisarme. Si no es por ti, me la pierdo. Y en mi cabeza la historia había terminado ahí. Yo estaba satisfecho, ya tenía mi anécdota, ya podía decir, yo vi a Juanes en un concierto privado y lo tuve ahí cerquitica. Entonces, con mi amiga empezamos a caminar para ya salir del área, para volver a trabajar. Pero de un momento a otro, cerca a la guardia del batallón, paró una van blanca. Y se baja Juanes de ahí. Se bajó a saludar a los soldados que estaban de turno en la guardia. Por ende, no habían podido asistir al concierto. El man, un teso, parce. El man se baja de la van y se me baja a 1 metro de distancia, aquí al lado. Yo estaba ahí parado. Corrieron la puerta y se bajó el hombre y pues vinieron los soldados. Y ahí fue donde yo me bloqueé. Y una cosa era ver a Juanes en la tarima cantando, haciendo lo suyo a cierta distancia. Y otra cosa era tenerlo aquí a 1 metro de distancia, marica. Como una persona real de carne y hueso, saludando a todo el mundo, firmando, hablando. Los soldados empezaron a pedir autógrafos y el hombre muy contento saludaba, parcero, no sé qué, tal, tun, 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 y yo ahí, congelado, marica, solo lo miraba. Yo creo que son esos momentos que uno se le olvida todo, marica. Yo no sabía hablar, no sabía pensar, no sabía nada, weón. Hasta que después de unos segundos, ¡pum!, reaccioné. Y yo, no, marica, tengo que pedirle un autógrafo. Y un soldado amablemente me dio un pedacito de papel y me prestó un esfero. Parcero, tome. Y yo, Juanes, ¿me firmas por favor un autógrafo? Juanes agarró el papelito, cogió el esfero y empezó a firmarlo. Mientras Juanes me firmaba, yo no sé de dónde se me ocurrió. Y le dije, Juanes, yo soy artista, yo quiero vivir del arte. Y me cagué de la risa, porque sonó como si le estuviera confesando un delito. Y el man me dice, ¿cómo así, hermano? ¿Vos qué haces o qué? Con su acento paisa, pues mío. Y yo, no, yo dibujo, yo pinto, a mí me gusta la música, me gusta mucho la guitarra. Yo te admiro mucho por eso. Y el man me dice, pero vos no tenés pinta de militar. Yo en esa época tenía el cabello largo y lo tenía aquí debajo de los hombros. No tenía precisamente mucha pinta de militar, obviamente. Y le dije, no, 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 yo no soy militar. Yo trabajo en una bodega por aquí al lado. Y ahí fue cuando le pregunté, Juanes, yo quiero vivir del arte, yo soy artista, pero la verdad me da mucho miedo dejar mi trabajo. Y yo le hice la pregunta muy nervioso, pero era una pregunta muy seria para mí. Yo quería vivir del arte, pero tenía miedo, marica. Miedo de fracasar, miedo de que mi familia pensara que yo no estaba tomando una buena decisión, miedo de pensar que tal vez dedicarme al arte no sería tan bueno como yo pensaba, miedo de soltar un trabajo estable y seguro por irme a aventurar. Entonces Juanes me miró y me dijo, parcero, las dificultades siempre van a venir, pero vos tenés que saber cómo superarlas. Si vos sos artista, entonces la vida te va a llevar a ser artista. No hay de otra parce. Eso es como una maldición. Se cagó de la risa. Me entregó el papelito firmado y me dijo, mucha suerte, parcero. Y ¡pum! Me pegó un gato. ¡Tan! Y yo, veste, marica, ¿por qué me pega? Se subió a la van y se fue. Yo me quedé ahí sobándome el brazo y pensando, marica, hablé con Juanes un poquito, weón. Yo estaba muy emocionado porque pude cruzar unas palabras con el man. Cuando en mi vida se me hubiera imaginado ese día por la mañana yo que iba a pensar que iba a hablar con Juanes un poquito. Inmediatamente después escuché a mi amiga de al lado diciéndome, sí o yo, mijo, ¿no? Yo qué, pues que Juanes le acaba de decir que le haga, mijo, que le haga al arte, viejo. Y esa frase me cayó como un ladrillo. Pues claro, marica, hágale. Juanes no me había dado una fórmula mágica para lograrlo. No me dijo, vea, primero haga esto, después de esto y después para aquí. Nada. Solo me dijo, si usted es artista, la vida lo va a llevar a ser artista. Y eso para alguien como yo, que estaba cagado de susto en ese momento, fue poderoso. Y no fue que al otro día renuncié a mi trabajo y me volví un artista exitoso. Ojalá la vida fuera así de perfecta. Pero sí sentí que algo se movió. Alguien por fin había dicho en voz alta algo que yo había pensado mucho tiempo. Al poco tiempo, con mucho esfuerzo, entré a estudiar diseño gráfico. Después, renuncié al trabajo de la bodega. Y poco a poco me fui metiendo en este cuento, en el arte de vivir del arte. No fue para nada fácil, no es fácil. Después de renunciar vinieron muchos momentos de incertidumbre.
Perdón, me entró una llamada urgente. ¿Será que el arte sí es una vocación o será que es pura terquedad? Mm, Yo con los años he pensado en la frase de Juanes y me he dado cuenta que cuando él decía maldición no lo decía como algo malo, lo decía porque es una llama que uno sencillamente no puede apagar. Porque cuando uno es artista, así uno quiera pasar por normal, hay algo adentro que sigue insistiendo, sigue molestando, sigue llamando, sigue empujando para que tú busques tu vocación y te dediques al arte. Y en mi caso fue así. Primero con el dibujo, después con la música, después con el diseño, después con el tatuaje, después con la pintura. Que viene, y aquí estoy después de muchos años. Pude vivir del arte, vivo del arte. No es fácil, pero no me importa porque estoy haciendo lo que me gusta. Yo pienso en ese momento con Juanes y me da risa porque lo que para él fue 1 minuto, 2 minutos hablando con un flaco mechudo ahí X, para mí fue una conversación que no voy a olvidar jamás. Y sí, hay momentos en los que vivir del arte parece una maldición, pero para mí, de alguna manera, siempre va a ser una bendición.